Dios le bendiga, iglesia, esclavos de Cristo. Amén. Dios. En la noche de hoy vamos a estar comenzando la primera predicación de una serie bajo el título Consecuencias de la falta de arrepentimiento o impenitencia. Esta es la primera parte de una serie, la primera predicación de una serie bajo el título Consecuencias de la falta de arrepentimiento o impenitencia. Y esta va a ser la primera parte, donde nos vamos a enfocar en lo que es la perspectiva interna del corazón del hombre, de lo que sucede dentro del corazón del hombre bajo este título de las consecuencias de la falta de arrepentimiento. ¿Qué ocurre desde la perspectiva humana del corazón del hombre y de lo interno del hombre? ¿Qué ocurre? Así que vayamos entonces a la palabra del Señor. Nuestro texto base se encuentra en Jeremías capítulo 5. Vamos a tener en consideración los versículos del 1 al 3. Jeremías capítulo 5, versículo 1 al 3. Consecuencias de la falta de arrepentimiento o impenitencia, parte 1. Tenemos el texto, iglesia. Así que la palabra del Señor dice de la siguiente forma: recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora e informaos, buscad en sus plazas a ver si halláis hombre, si hay alguno que haga justicia, que busque verdad, y yo la perdonaré. Aunque digan, vive Jehová, juran falsamente. Oh Jehová, ¿no miran tus ojos a la verdad? Los azotaste y no les dolió. Los consumiste y no quisieron recibir corrección. Endurecieron sus rostros más que la piedra. Escuche bien, no quisieron convertirse. Repito ese versículo 3. Oh Jehová, ¿no miran tus ojos a la verdad? Los azotaste y no les dolió. Los consumiste y no quisieron recibir corrección. Endurecieron sus rostros más que la piedra. No quisieron convertirse. Oramos. Padre amado, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios nuestro. En esta hora, Señor, venimos delante de ti como pueblo tuyo, Señor. Reconocemos nuestra insuficiencia, nuestra total dependencia de ti, nuestra pobreza espiritual, Señor. Todo lo que hacemos y todo lo que somos es por ti y para ti, Señor. Señor, sabemos que somos meramente heraldos mensajeros tuyos, Señor. Que tu palabra, Señor, que ha de ser enviada, Señor, llegue a los oídos de tu pueblo, Señor, y sea fructificada, Señor. Que este mensaje, Señor, no solamente a nuestra iglesia, sino a través de las redes sociales, los medios de comunicación, internet, Señor, lleguen a vida, Señor, y puedan entender, Señor, este mensaje que es tan crucial, tan, Señor, vertebral, Señor, de la condición de la iglesia en estos tiempos, Señor. Así rogamos y pedimos, Señor, en tu nombre, Señor, que, Señor, encomendándonos a ti, Señor, sabiendo y reconociendo, Señor, que tu poder está en tu palabra, Señor, y que tu Espíritu Santo, Señor, y tú hagas, Señor, como así tú desees, Señor, y que esto cree una conciencia, un despertar, Señor, en tu pueblo y en tu iglesia. Así oramos y pedimos en tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse, iglesia. Como ya dije, vamos a estar hablando la primera parte de la serie, Consecuencias de la falta de arrepentimiento o impenitencia. Y esto es un tema que yo diría que es una de las predicaciones que tengo la oportunidad de exponer, que son de las más de carácter diagnóstico, en el sentido de que cuando entendemos la verdad en estos versículos,
podemos ver al pueblo del Señor y la condición del pueblo como si viéramos una placa, como si viéramos una radiografía, en el sentido de que vamos a poder entender la médula del problema de la iglesia moderna y por qué la debacle moral y espiritual en la que nos encontramos hoy en día como pueblo. Si nosotros entendemos y comprendemos la verdad que se encuentra en estos versículos que hemos de exponer en esta noche, vamos a tener claro y sin ninguna duda de por qué estamos como estamos. ¿Por qué la iglesia parece estar tan apática, tan indiferente, tan endurecida y que parece que nada la mueve? Y que por más que escucha la voz de Dios, parece caer en oídos sordos que son totalmente impenetrables. Así que si queremos entender por qué estamos como estamos, por qué la iglesia está en la condición espiritual y moral nos encontramos, y por qué parece que lejano la idea de un despertar, de un avivamiento en nuestros tiempos modernos, tenemos que entender esta verdad expuesta aquí a través de los versículos de Jeremías y lo que hemos de hablar esta noche. Así que yendo directamente a nuestro versículo y entendiendo estas cosas, hablamos un poco del contexto histórico. Cuando el ministerio profético de Jeremías comenzaría alrededor del año 626 a.C. y terminaría algo después del 587 a.C. Abarcó aproximadamente 40 años de ministerio y 5 reyes de Judá. El principal pecado contra el que Jeremías profetizó fue principalmente la idolatría, entre otros. Jeremías anuncia el inminente juicio de Dios por medio de sequía, hambre e invasión de la potencia extranjera Babilonia. En estas circunstancias es que el profeta hace múltiples llamados de arrepentimiento al pueblo de Judá, como la única forma en que pueden ser librados del inminente castigo. El pueblo de Judá parecía tener memoria corta y no recordar que apenas un siglo atrás su hermano, el reino del norte, fue llevado cautivo por Asiria. Es en este contexto que Dios, por medio del profeta, en nuestro texto base dice que recorran las calles a ver si hayan algún hombre que haga justicia, que busque verdad, y él perdonará al pueblo. La ciudad era tan pecaminosa que ni siquiera un solo hombre calificaba para defender la ciudad con verdad y justicia, o para garantizar el perdón de Judá. La norma era la falta total de arrepentimiento entre las personas del pueblo y los líderes. Esta escena nos recuerda a Abraham y la destrucción de Sodoma y Gomorra, y allí se halló al justo Lot. Pero aquí parece ser que el mismo Jeremías es el único justo hallado en la ciudad. La palabra de Dios nos muestra escenas paralelas donde parece que no se halla nadie justo o un remanente fiel a Dios. Cito diversos pasajes de las Escrituras que nos muestran estas mismas circunstancias o esta misma idea. El Proverbios 26. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Ezequiel 22:30. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Por tanto derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí, hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová
el Señor. Salmo 12:1. Salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Salmo 14:2. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y Miqueas 7:2. Faltó el misericordioso de la tierra y ninguno hay recto entre los hombres. Todos acechan por sangre, cada cual arma red a su hermano. Isaías 59:4. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades, consiguen maldades y dan a luz iniquidad en la plaza, y la equidad no pudo venir. Y la verdad fue detenida, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión, y lo vio Jehová y desagradó a sus ojos, porque pereció el derecho. En los tiempos de Jeremías, entonces esto nos da muestra de que tenemos la misma escena paralela que tenemos aquí en Jeremías, donde no se halla nadie justo, no hay nadie justo ni uno que Dios pueda decir, al menos por ese justo, perdona al pueblo. Una total corrupción moral, pecaminosa del pueblo de Israel, especialmente el pueblo de Judá en este caso. Entonces, en los tiempos de Jeremías, la nación se había corrompido en todos los sentidos. Inclusive proliferaban los falsos profetas. Es entonces aquí que el verso 2 y 3 de nuestro texto base dice: aunque digan vive Jehová, juran falsamente. Oh Jehová, no miran tus ojos. O sea, Jehová, ¿acaso no miran tus ojos? O sea, es una pregunta ciertamente retórica. No miran tus ojos la verdad. Los azotaste y no les dolió. Los consumiste y no quisieron recibir corrección. Endurecieron sus rostros más que la piedra. No quisieron convertirse. En estos versículos concentraremos nuestra predicación como tal. La versión Reina Valera de 60 traduce aquí: no quisieron convertirse. Pero teniendo en cuenta el contexto del consenso de la mayoría de las versiones, vamos a preferir la traducción más textual. Rehusaron arrepentirse o rehusaron volverse, que en esencia significan lo mismo, porque la frase rehusaron volverse implica o significa también arrepentimiento. Entendamos que aquel que se vuelve a Dios se arrepiente, y el que se vuelve a Dios se ha arrepentido. Ambas van de la mano, y la Biblia y el hebreo utiliza ambos para referirse a el arrepentimiento. Entendamos que arrepentimiento es volverse a Dios y darle por lo tanto la espalda al pecado, tornarse a Dios, es desviarse del mal camino. En ese sentido, volverse en la mayoría de los casos de forma implícita siempre está queriendo referirse a arrepentimiento. Así que a través de esta predicación, cuando diga la palabra volverse, piense siempre rápido, póngale sinónimo en blanco: arrepentimiento, y viceversa. Debemos enfatizar, como ya dije, que la Biblia habla de volverse implícitamente. Cuando la Biblia habla de volverse, implícitamente está hablando de arrepentimiento, como ya dije. De aquí es que sale el tema de esta predicación, proporcionado por el mismo texto. El verso 3 concluye: rehusaron arrepentirse o rehusaron volverse, y no quisieron convertirse, si es la versión Reina Valera del 60, como ya dijimos previamente. Esta conclusión, rehusaron arrepentirse, es la causa del escenario y todo lo expuesto en los versículos 1, 2 y 3. Por eso nuestro tema: consecuencias de la falta de arrepentimiento o impenitencia. La impenitencia es la falta
o ausencia de arrepentimiento en una persona. El arrepentimiento significa, como ya dijimos, es un cambio de parecer y mentalidad, apartarse y aborrecer el pecado, por lo tanto desviarse, tornarse, volverse a Dios. A través de la Escritura, el arrepentimiento siempre ha estado ligado a la fe, la cual pone la mirada y la plena confianza en la obra redentora y suficiente de Cristo. De manera que el producto del arrepentimiento y la fe es la conversión, que es la finalización de esa media vuelta o ese volverse a Dios para una entrega, una relación íntima y real con Cristo. Por eso es que el que se ha convertido se ha arrepentido y ha puesto su fe en Cristo como único, exclusivo y suficiente Salvador. Volverse a Dios es darle, repetimos, la espalda al pecado. Una vuelta de 180 grados. Un cambio radical de dirección de la mente y el corazón. A través de la historia del pueblo de Israel vemos el llamado y el mandato de arrepentimiento de Dios a una nación muchas veces infiel, desleal, idólatra, adúltera, prostituida, endurecida, rebelde y apóstata. También vemos que los justos necesitan arrepentimiento. Vemos a David expresar un profundo arrepentimiento en los Salmos. En el Salmo 38, 18, David dice: por tanto confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. Salmo 32:5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y aún Job expresar en Job 42:6, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y cenizas. El arrepentimiento es un tema central y fundamental, no solo de la Biblia, sino del Evangelio. Estuvo en las primeras palabras de Juan el Bautista, Jesús mismo y los apóstoles, y sus últimas palabras a las 7 iglesias de Apocalipsis. Sin embargo, hoy en día el tema del arrepentimiento ha desaparecido tanto de nuestras predicaciones que necesitaríamos un microscopio electrónico para encontrarlo en un sermón. Esta noche nos dedicaremos a analizar las consecuencias de la ausencia de arrepentimiento o impenitencia en el pueblo de Dios que nuestro texto base ya nos proporciona. Como ya dijimos, desde la perspectiva de lo que ocurre en el interior del hombre. La primera consecuencia de la ausencia de arrepentimiento que nuestro texto nos proporciona es el endurecimiento. Al final del versículo 3, nuestro texto base dice: endurecieron sus rostros más que la piedra. ¿Verdad que sí, iglesia? Endurecieron sus rostros más que la piedra. En otros lugares, la Escritura utiliza la imagen o expresión: endurecieron la cerviz, duros de cerviz, endurecieron el corazón, o se endurecieron, o incircuncisos de corazón y de oídos, simplemente para expresar conceptos similares. Es importante acentuar que la Escritura utiliza varias expresiones para ayudarnos a entender o ilustrar lo que es el endurecimiento y lo que éste hace. Cuando nos presenta la expresión endurecer el rostro, duro o dureza, se refiere principalmente a la rebeldía u obstinación hacia el pecado. Cuando nos habla de endurecer el corazón o incircuncisos de corazón y oídos, se refiere a la insensibilidad hacia Dios y al pecado. Y cuando utiliza endurecer la cerviz,
siendo la cerviz la parte posterior del cuello. Siempre piense cerviz, cervical, de las cervicales que tenemos aquí, de las vértebras cervicales. Se refiere, y esto viene tomado de la imagen de una sociedad agrícola. Recordemos que la palabra muchas veces utilizaba cosas cotidianas con las cuales ellos estaban relacionados para Dios expresarle verdades o ilustrarles lo que Dios les quería decir. Por eso dice, no endurezcáis vuestra cerviz, o muchas veces le dice que no endurezcan su cerviz al pueblo. Está tomando la imagen del buey que no se deja, que no quiere bajar su cuello, sino que permanece su cuello, o sea, la parte posterior del cuello, de manera rígida y dura o endurecida, y no permite bajar su cuello para dejarse uncir por el yugo del arado. En otras palabras, le está diciendo al pueblo, cuando le está diciendo no endurezcáis vuestra cerviz, le está diciendo que indomable, rebelde, está diciendo que el pueblo no quiere someterse a Dios, no quiere someterse a la autoridad y al yugo de Dios. Pero sabemos que como buen agricultor, ¿qué hacemos? ¿Qué hace usted con un buey que no ara? Un buey que no ara no sirve, y para lo único que sirve es para ser sacrificado y para hacer un buen plato, un buen steak en la cena. Nadie va a mantener un buey que no ara. Un buey que no ara no sirve porque no trabaja. Por lo tanto, se refiere a aquel que no se sujeta o se somete, que no se puede domar o ser reprimido, indómito, indomable, como ya dijimos, tomando prestada la imagen del buey, que se resiste a bajar la cabeza para uncirlo al yugo o a la yunta para arar el campo. La ausencia de arrepentimiento nos endurece, nos hace duros. Según la Real Academia Española, endurecer significa poner duro algo, volver obstinado o insensible a alguien. Cuando algo se vuelve duro, se vuelve impenetrable o difícil de penetrar, de moldear y resistente a las rayaduras o el rayado. Entonces esto nos lleva a la siguiente pregunta lógica. ¿Puede el hombre endurecerse? La palabra de Dios nos habla que el hombre se endurece. Nos dice especialmente de Faraón en Éxodo 7:13, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. 9 veces menciona el relato del Éxodo que Faraón se endureció, lo que significa que se volvió insensible y embotado ante las demostraciones del poder de Dios y su mensaje. Bueno, tal vez algunos de ustedes objetarán, el que se endureció fue el Faraón y él era un rey pagano. Pero en nuestro texto base es al pueblo de Judá que el profeta Jeremías le está hablando. Por lo tanto, el pueblo de Dios también puede endurecerse, así como aquellos que no constituyen pueblo de Dios y no les sirven. Por lo tanto, podemos llegar a la conclusión sin duda que tanto el impío, el incrédulo, como aquel que le sirve a Dios, puede endurecerse. Entonces esto nos lleva a la siguiente pregunta lógica. ¿Cómo se endurece el hombre? La Escritura nos dice en diferentes pasajes que nos ayudan a entender esta realidad de cómo se endurece el hombre. Segunda de Reyes 17:13. Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes diciendo: volveos, recuerda el arrepentimiento, volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz, como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios,
Por esto también Esteban dice en Hechos 7:51, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Y Hechos 19:8, y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Al analizar estos versículos, podemos entender que el hombre se endurece cuando rechaza la palabra, el mensaje de Dios, desobedece, no cree, resiste al Espíritu Santo y no se arrepiente. Lo repito, al analizar estos versículos, podemos llegar definitivamente a la conclusión y podemos entender que el hombre se endurece cuando rechaza la palabra, el mensaje de Dios, desobedece, no cree, resiste al Espíritu Santo y no se arrepiente. Asimismo, Faraón se endureció 9 veces, como ya dijimos, y en todas ellas fue después que Dios obró de alguna manera, ya sea por señal o milagro. Si hubiese escuchado y cedido al poder de Dios, no se hubiese endurecido. Lo que queremos decir simple y llanamente es que el endurecimiento ocurre cuando el hombre rechaza a Dios y no se arrepiente en respuesta a la gracia ofrecida por Dios. Repito, lo que queremos decir simple y llanamente es que el endurecimiento ocurre cuando el hombre rechaza a Dios y no se arrepiente en respuesta a la gracia ofrecida por Dios. El endurecimiento va de la mano con la rebeldía que se opone al Evangelio, la voluntad y la verdad de Dios. Endurecer viene de la palabra griega escleros, que significa callo. Un callo se forma por la fricción constante o cuando un objeto penetrante o punzante golpea una superficie sin penetrarla a profundidad. Entonces se forma un callo. Un callo es un tejido muerto que no tiene terminales nerviosos, por lo cual es insensible. Por tal razón, cuando usted desarrolla un callo y lo somete a un objeto cortante o a algún grado de temperatura caliente o fría, usted no siente nada. David Wilkerson dijo una vez: estoy convencido que los corazones más endurecidos se encuentran en la iglesia. Y usted dirá, ¿por qué? La respuesta es muy sencilla. ¿Cuántos hay de nosotros que llevamos años haciéndonos sordos al Espíritu, que nos hemos vuelto tan morales y religiosos que no encontramos razones para arrepentirnos? Que el pecado ya no causa pesar y contrición de espíritu en nuestros corazones de piedra. Que constantemente escuchamos la palabra y no reaccionamos positivamente a ella en arrepentimiento y fe, como muchos de nosotros haremos este día y el que viene y aún después. La razón por la que los creyentes pueden estar más endurecidos que los de afuera y los incrédulos es el constante rechazo, resistencia a la palabra y la rotunda negación a suplir la demanda de una verdadera obediencia de acuerdo al estándar de santidad establecido por Dios. Por eso muchas veces los impíos responden con afirmación, convicción, tristeza y quebranto a la palabra, y el pueblo de Dios a la misma palabra responde con frialdad, desinterés, apatía, enojo y se siente ofendido. Tal vez este no es nuestro caso. Sin embargo, el pecado está a la puerta y necesitamos arrepentirnos de nuestro no arrepentimiento y de que nuestra boca no reconoce ni confiesa pecado como todo buen fariseo.
Otra razón por la que la iglesia moderna es una de las iglesias más endurecidas en todo el periodo de la historia de la iglesia es que más que nunca tenemos conocimiento de la Biblia, tenemos conocimiento de los idiomas originales, de los tiempos de la Biblia, o sea, tenemos más acceso y más conocimiento de Dios y de teología más que nunca en cualquier periodo de la iglesia. Por eso es que hoy en día, debido a esa realidad, es que tenemos la iglesia más endurecida de la historia. Porque ante mayor conocimiento de Dios, tenemos también mayor rechazo de la iglesia a las mismas verdades y conocimiento de Dios contenido en la palabra del Señor y el cual tenemos acceso hoy en día. Por eso es que tenemos también la iglesia más endurecida de la historia. Porque más que nunca ninguna iglesia tuvo tanto conocimiento y acceso a conocimiento de Dios como esta. Por eso estamos tan endurecidos. El corazón y el sentir expreso de Dios no es indiferente, algo muy lejano y distante, y no constituye algo en que preocuparnos o ocupar nuestra mente. Dios nos habla, la palabra nos convoca y confronta directamente, entonces estamos enojados o a la defensiva. Estamos endurecidos, iglesia. Son los callos de nuestro corazón, hablando a gritos por una condición pecaminosa que tiene que ser erradicada. Tenemos que arrepentirnos de nuestro no arrepentimiento, porque nuestro arrepentimiento no es verdadero, vago y superficial. Si nuestro supuesto arrepentimiento no nos lleva a mayor santidad y a producir obediencia, debemos revisar nuestro corazón. Tuve un buen maestro de escuela bíblica que decía, refiriéndose a la Biblia, si no te gusta lo que está en el libro, pelea con el libro. Y el fallecido R.C. Sproul decía que si algo está en la Biblia y a mí no me gusta, el problema no está en la Biblia, está en mí. Pero podemos estar tan endurecidos que ya no peleamos o nos sentimos ofendidos por la palabra. Ni siquiera resistimos al Espíritu Santo, sino que el endurecimiento grita aún más alto con la voz de la apatía y la frialdad. Ese asunto no es conmigo. El problema es que nunca tiene que ver contigo y conmigo, porque el quebrantamiento y la aflicción por el pecado no son parte de nuestra vida, porque ya somos demasiado justos y santos en nuestra propia opinión. Un rechazo constante referente a la palabra solo puede producir una iglesia endurecida que no es mayor que un incrédulo. No queremos a Dios, por eso cuando nos abren el libro queremos que calle, porque debido a nuestro endurecimiento tenemos un bajo concepto de la palabra. No creemos que la palabra inspirada de Dios y el Dios viviente hablándonos es algo que nunca tiene que ver con nosotros o que demande nuestra obediencia. Por eso repudiamos al profeta y a quien Dios levanta en su espíritu a hablar verdadero mensaje de Dios al pueblo. Por eso muertos en nuestro endurecimiento, reemplazamos su palabra con todo lo demás. Una autopercepción de justicia propia, falsa santidad, perfección moral, desvío de responsabilidad, apatía, frialdad, indiferencia y distanciamiento. El pecado y la desobediencia constante no nos causan dolor, angustia, compunción y pena. Estamos endurecidos, capas y capas y capas de callosidad cubren nuestro corazón de piedra. Arrepintámonos y seamos limpios. Todo esto es parte del perfil de los signos y síntomas del endurecimiento. Cada individuo presenta todos o algunos de los aspectos mencionados, pero el diagnóstico, iglesia, es el mismo: endurecimiento, escleros, callos. Los callos deben ser extirpados y cortados hasta que solo quede tejido vivo y sano, inclusive si es necesario hasta que salga sangre de la herida
porque deshacerse de algunas capas de callosidad solo hará que, aunque el área ya no esté bajo fricción constante, el cuerpo se proteja, creando más callosidad. Asimismo, nuestra no confesión y arrepentimiento verdadero ante la fricción de la palabra solo hacen volver más callosidad de pecado. Entonces, ante esta realidad, nos debemos preguntar lo siguiente: ¿cuánto puede endurecerse el hombre? ¿Cuánto puede endurecerse el hombre? La Escritura nos da la respuesta en Isaías 48:4. Por cuanto conozco que eres duro y barra de hierro, escuche bien, barra de hierro tu cerviz y tu frente de bronce. Y Jeremías 17:1, el pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante, esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Dice aquí en los versículos que acabamos de leer, número 1, barra de hierro tu cerviz. Barra de hierro tu cerviz, número 1. Dándonos la imagen de un cuello erguido y rígido como hierro para describir el grado y la intensidad con la que el espíritu indomable del hombre no está dispuesto a someterse o sujetarse a Dios. Número 2, frente de bronce. Esta imagen busca describirnos que la magnitud de la obstinación del hombre contra Dios es en medida extrema. Y número 3, el pecado esculpido en la tabla del corazón con cincel de hierro y punta de diamante. Esta imagen busca describirnos que la inclinación y la obstinación por el pecado contra Dios es tal que está presente de forma permanente, profunda e imborrable en el corazón del hombre. En resumen, ¿cuánto puede endurecerse el hombre? Se puede endurecer de manera tal que tenga un espíritu indomable de hierro, una obstinación de bronce y una rebelión permanente por el pecado, como un grabado en una piedra. Entonces, la siguiente pregunta que nos hemos de hacer: ¿puede endurecerse el corazón del hombre que nada lo pueda penetrar? ¿Puede endurecerse el corazón del hombre que nada lo pueda penetrar? Zacarías 7:12 nos da la respuesta. Dice de la siguiente forma: y pusieron su corazón como diamante. ¿Cómo qué? Y pusieron su corazón como diamante, para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu por medio de los profetas primero. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. La Escritura nos dice: pusieron su corazón como diamante. El diamante es una piedra preciosa formada de carbono puro cristalizado. El nombre diamante deriva del griego adamas, que significa inalterable, irrompible, indomable. El diamante es el material natural más duro conocido hasta el momento. La dureza suele medirse por la resistencia a la rayadura o al rayado, logrando un 10 en la escala, siendo el número más alto. El uso industrial de los diamantes ha sido asociado históricamente con su dureza. Esta propiedad hace al diamante el material ideal para herramientas de cortado y pulido. Como material natural más duro conocido, el diamante puede ser usado para pulir,
cortar o erosionar cualquier material, incluyendo otros diamantes. En resumen, ¿puede endurecerse el corazón del hombre que nada lo pueda penetrar? La respuesta es sí. Se puede volver impenetrable como un diamante. ¿Puede endurecerse el corazón del hombre que nada lo pueda penetrar? Sí, se puede volver impenetrable como un diamante. Triste la miseria de la condición del hombre. Si algo nos dicen también estos versículos, es que de la misma forma que Israel echó de sí el yugo de la obediencia, Dios echó sobre ellos el yugo de la opresión. Así como ellos endurecieron el corazón como diamante, Dios quebrantó sus corazones con el castigo. Los corazones duros deben esperar tratamiento duro. Cuanto más dura la piedra, más fuerte el golpe de martillo para romperla. Dios es clemente y muchas veces no nos da todo el castigo que merecemos. Si pensamos que el castigo de Dios es duro, es porque no entendemos que la dureza del castigo va acorde a la magnitud de la dureza de nuestro corazón. Corazones de diamante deben esperar castigo con la dureza de un diamante. Por eso que si permanecemos en nuestro endurecimiento y nuestro estado de impenitencia, de un arrepentimiento, no podemos esperar otra cosa que el juicio de Dios sea acorde a la dureza y a la magnitud de nuestro corazón. Porque el golpe del martillo tiene que ser igual o apenas superior a la dureza del material para romperlo. Así que de manera que cuando Dios trae juicio, muestra su amor y disciplina para con sus hijos. Continuamos. Si algo hace el endurecimiento, es que oculta pecado en gruesas capas de callosidad en el corazón. Pero el arrepentimiento trae confesión de pecado. Recordemos que la confesión implica admisión de culpa. Si nuestro arrepentimiento es genuino, indudablemente lleva a la confesión de pecados. Bíblicamente no pueden estar separadas. Dice David en el Salmo 32:3: mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y 1 Juan 1:9: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y en Marcos 1:4 dice: bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Ambos, la confesión y el arrepentimiento, son necesarios para el perdón de pecados porque van juntos. Pues Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos,
y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, están todas las cosas que desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Isaías 29:15. Ay de los que se esconden de Jehová, ay de los que se esconden de Jehová, encubriendo el consejo, y sus obras están en tiniebla, y dicen: ¿quién nos ve y quién nos conoce? Los frutos, las malas o buenas obras serán reveladas, traídas a la luz de lo oculto tarde o temprano. Los callos, el endurecimiento, es la vestidura negra con que inútilmente cubrimos el pecado oculto que pudre y contamina el cuerpo de la iglesia. El endurecimiento es el cáncer que acaba con la iglesia. Segunda consecuencia. La segunda consecuencia de la ausencia de arrepentimiento que nuestro texto nos proporciona es insensibilidad. Los azotaste y no les dolió. Como ya dijimos, la ausencia de arrepentimiento tiene como consecuencia endurecimiento. Así también nos hace insensibles, o sea, indiferentes, como los callos. La idea presentada aquí en el texto original en hebreo no es solo que los azotaste, los heriste o los castigaste y no les dolió, sino que el nivel de insensibilidad era tal que ni siquiera se retorcieron de dolor como es natural cuando se recibe un golpe intenso. Aún cualquier animal, usted lo golpea y se va a retorcer de dolor. Pero este pueblo estaba tan insensible que ni siquiera podía retorcerse de dolor ante un golpe intenso como es natural. Insensibilidad en su mayor extremo. Malaquías 3:7 dice: desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí, arrepentimiento, piénselo, volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis: ¿en qué hemos de volvernos? Esa palabra, ¿en qué hemos de arrepentirnos? ¿En qué hemos de volvernos? Les dirás a sí mismo, dice Jeremías 8:4, les dirás a sí mismo: así ha dicho Jehová, el que cae no se levanta, el que se desvía no se vuelve al camino. ¿Por qué es este pueblo de Jerusalén rebelde con rebeldía perpetua? Abrazaron el engaño y no han querido volverse. Arrepentimiento. Escuché y oí, no hablan rectamente. No hay hombre que se arrepienta de su mal diciendo: ¿qué he hecho? Cada cual se volvió a su propia carrera como caballo que arremete con ímpetu a la batalla. Somos incapaces de comprender el castigo por el pecado y que la ira de Dios está encendida sobre nosotros. Ya no temblamos ante el Espíritu Santo porque no hay temor. Nos volvemos tan insensibles que nos apoyamos en nuestra propia justicia y en nuestras propias buenas obras. Ya no distinguimos ni la presencia de Dios ni la ausencia de Dios. No solo en nuestras vidas, sino en el culto. Alejados del Espíritu, fácilmente confundimos emoción, éxtasis con el mover de Dios y la experiencia cristiana. Dice Hechos 11:18: entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Podemos creer falsamente que andamos en el Espíritu, pero sin arrepentimiento no hay fruto, no hay transformación ni vida espiritual. De manera que también a los gentiles ha dado Dios
arrepentimiento para vida. Como dice Jeremías 8:7, aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola y la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida. Pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. El instinto de las aves migratorias las dirige con regularidad infalible para regresar cada primavera de sus hogares invernales. Pero el pueblo de Dios no regresa a él. En otras palabras, no se arrepiente, aunque se aproxima el invierno de la ira de Dios. Israel es completamente indiferente a la palabra de Dios. Las aves conocen e interpretan el destino divino, pero el pueblo de Dios no. Hay una coraza de callos en nuestro corazón que nos impide ver la multitud de nuestros pecados. No sentimos nada, no nos importa nada. La palabra parece ser incapaz de penetrar en nuestro corazón. El Espíritu Santo se ha contristado y no nos duele. Ha callado su voz en nuestra alma y no nos damos cuenta. Se ha apartado lejos y no lo percibimos. No tenemos juicio, no discernimos los tiempos. Dios puede estar afuera tocando la puerta de una iglesia rebelde como la Odisea y no lo percibimos. Dios hace mucho abandonó el altar de su pueblo mientras sus hijos se sirven a sí mismos en un supuesto culto. Cuando Dios está afuera frente a la puerta cerrada del lugar de adoración, entonces pregunto, ¿a quién o qué estamos adorando si quien debe ser honrado no está? El endurecimiento, los callos, la insensibilidad solo ocultan nuestra atrocidad y nos llevan a más pecados. Escleros, callos, endurecimiento, insensibilidad. Vaya viendo en su mente cómo todo esto nos da un diagnóstico claro del hombre, del ser humano y del pueblo de Dios en nuestros tiempos. Estamos leyendo la placa. Siga conmigo esta radiografía del corazón del hombre. La tercera consecuencia de la ausencia de arrepentimiento que nuestro texto base nos proporciona es rebeldía. Se encuentra que nuestro texto base dice: los consumiste y no quisieron corrección. O sea, los consumiste. En otras versiones dice los acabaste, los destruiste, o sea, los aplastaste, dice otra, y no quisieron corrección. La Real Academia Española define rebeldía como difícil de dirigir o doblegar, que se subleva, que opone resistencia. En derecho es el estado procesal de la persona que, siendo parte en un juicio, no acude al llamamiento que formalmente le hace el juez o no sigue sus indicaciones. Cada vez que usted y yo no seguimos los mandamientos, las indicaciones de Dios, entramos en desacato básicamente con el juez de toda la tierra. Hechos 7:51, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Una de las varias razones por las que la consecuencia de la ausencia de arrepentimiento es la rebeldía es porque una de las funciones de la palabra, según Timoteo, es corregir e instruir en justicia. La palabra de Dios debe ser obedecida. Dios ha establecido ordenanzas y mandamientos y ha decretado leyes que deben ser obedecidas. En las Escrituras tenemos muchísimos ejemplos de esto, de rebeldía.
Jeremías 11:10 dice: se han vuelto a las maldades de sus primeros padres, los cuales no quisieron escuchar mis palabras y se fueron tras dioses ajenos para servirles. La casa de Israel y la casa de Judá invalidaron mi pacto, el cual había yo concertado con sus padres. Ezequiel 3:7: mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quiere oír a mí, porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. Y Jeremías 7:26: pero no me oyeron, ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. Tú pues le dirás todas estas palabras, pero no te oirán. Los llamarás y no te responderán. Les dirás, por tanto: esta es la nación que no escuchó la voz de Jehová su Dios, ni admitió corrección. Pereció la verdad y de la boca de ellos fue cortada. Y Nehemías 9:16 en adelante: mas ellos y nuestros padres fueron soberbios y endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos. No quisieron oír ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdona, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Les amonestaste a que se volviesen a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tu juicio, los cuales si el hombre hiciere, en ellos vivirá. Se rebelaron, endurecieron su cerviz y no escucharon. Jeremías 17:1: el pecado de Judá escrito está, con cincel de hierro y con punta de diamante, esculpido está en la cara de sus corazones y en los cuernos de sus altares. Y Isaías 1:4: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué queréis ser castigados aún? Todavía os rebelaréis. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Esto es rebeldía, iglesia. Esto es rebeldía. El nivel más claro y extremo de rebeldía. Hemos dado vastos ejemplos en toda la Escritura. Si hacemos alguna de estas cosas, somos rebeldes. Una vez le pregunté a un compañero de trabajo: ¿por fin ya estás buscando de Dios? Y él me contestó que no. Entonces yo le dije: o sea, que estás rebelde con Dios. Él me dijo: yo no estoy buscando de Dios, pero no estoy rebelde. Entonces yo le digo: ¿cómo le llamas a eso de vivir a tu manera? ¿No es eso rebeldía? A lo que me asintió: tienes razón. Así hay muchos de nosotros que nos engañamos a nosotros mismos, por eso somos rebeldes. Somos rebeldes. Y no ante cualquier cosa, rebeldes ante la voz de Dios. Seguimos con esta radiografía y leyendo la placa del corazón del hombre. La cuarta consecuencia de la ausencia de arrepentimiento que nuestro texto nos proporciona es una falsa profesión de fe. Dice: aunque digan vive Jehová, juran falsamente. Aunque digan vive Jehová, juran falsamente. Una profesión de fe falsa o fingida es una consecuencia de la ausencia de arrepentimiento después de que nos hemos endurecido, nos hemos vuelto insensibles
y rebeldes, por no arrepentirnos y convertirnos a Dios, por no arrepentirnos y convertirnos a Dios, nos hemos vuelto falsos creyentes y conversos fingidos. Como dice Hebreos 10:26 en adelante, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Nadie profesa una fe falsa de la noche a la mañana. Los callos se acumulan, los pecados ocultos se acumulan, o sea, aquellos sin confesar, hasta que la santidad de Dios se vuelve una memoria lejana. Podremos vestirnos de los trapos de inmundicia de justicia. Podemos vestirnos de los trapos de inmundicia de la justicia propia, confiar en nuestras obras, en nuestro propio juicio y valoración personal. Pero Jeremías nos dice en Jeremías 2:22, aunque te laves con lejía, o sea, aunque te laves con detergente y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. En Isaías 29:13 dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está ¿qué? Lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que les ha sido enseñado. Que me buscan cada día, y Isaías 58:2, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Porque dicen, ayunamos y no nos hiciste caso. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Y Jeremías 3:10 nos dice, con todo esto su hermana la rebelde Judá no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente. Lo repito, con todo esto su hermana la rebelde Judá no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, dice Jehová. Jeremías 12:2, los plantaste y echaron raíces, crecieron y dieron fruto. Cercano estás tú en su boca, pero lejos de sus corazones. Timoteo 1:16, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Constantemente vemos en la Biblia la crítica que Dios le hace al pueblo que se enfocó en las obras y en un culto externo y no en uno interno con fe. La ausencia de arrepentimiento confecciona los sucios e inmundos trapos de la justicia propia. Es estar ciego y no verlo. Es estar desnudo y no sentirlo. Es estar sordo y no percibirlo. Es estar manco y cojo y no notarlo. Es creerse en el cielo con el calor del infierno. Es ver a Dios en el trono de mi ego. Quien no enderece sus caminos sin la luz del Espíritu apostatará de la fe, consumido en el error. Por lo cual dice la Escritura en todo el libro de Ezequiel, diferentes capítulos, 33, 18, 3, le da advertencias al justo, si el justo se aparta. Disculpen un momento. El libro de Ezequiel, mira las advertencias que le da el justo y el impío. Todos estos son pasajes de todo el libro de Ezequiel. Capítulos 33, 18 y 3 de Ezequiel. Dice así:
Escuche bien, iglesia, estas advertencias necesarias en nuestro tiempo, por eso me tomo el tiempo de leerlas todas. Dice así: y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo, la justicia del justo no lo librará el día que se revelará. Escuchó bien, la justicia del justo no lo librará el día que se revelare, y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad, y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. Cuando yo dijera al justo, de cierto vivirás, y él confiado en su justicia hiciera iniquidad, todas su justicia no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. Tus justicias no serán recordadas, iglesia. Si te apartas de Dios, aquí no hay crédito. Todo lo que hayas hecho, todas tus supuestas buenas obras serán olvidadas, porque esto es por fe, es por gracia, no por mérito. El justo que se aparta, nada, todo será borrado y olvidado y no será tenido ni en cuenta ni en memoria por Dios. Aquí no hay crédito, hermano. Es gracia divina, por fe. Continúo. Cuando el justo se apartare de su justicia e hiciere iniquidad, morirá por ello. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él morirá. Porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria. Pero su sangre demandaré de tu mano. Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad, e hiciese conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. Apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ello. Por la iniquidad que hizo, morirá. Más claro no puede estar, iglesia. Resumen, en todo el libro de Ezequiel, 3 veces dice del justo: sus justicias no serán recordadas o tenidas en cuenta o en memoria. 3 veces. Y 7 veces dice: el justo que se apartare morirá. 7 veces. El justo que se apartare morirá. La Biblia nos hace muchas advertencias. En conclusión, dijimos que entonces que las consecuencias del arrepentimiento en nuestro texto base son el endurecimiento, la insensibilidad, la rebeldía y la falsa profesión de fe. Estas son las consecuencias inmediatas de lo que ocurre internamente del corazón del hombre cuando persistimos en un estado de impenitencia, de ausencia, de no confesión de pecado, de no arrepentimiento. Esas son las consecuencias que ocurren dentro del corazón del hombre. Por eso leímos algunas de las advertencias que claramente la palabra de Dios hace en el libro de Ezequiel. Literalmente leímos todas las advertencias que están en el libro de Ezequiel. Pero hay más, y quiero ir concluyendo con otras advertencias que la Biblia nos hace sobre advertencias sobre el arrepentimiento, sobre permanecer en un estado de impenitencia, donde nos llama a arrepentirnos y nos hace advertencias de permanecer en un estado de no arrepentimiento. La palabra de Dios nos hace serias advertencias contra el endurecimiento y la impenitencia. Job 9:1 dice: respondió Job y dijo:
Ciertamente yo sé que es así. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? Si quisiere contender con él, no le podrá responder a una cosa entre mil. Él es sabio de corazón y poderoso en fuerza. Y mira lo que concluye Job. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? Dice Job. Palabras que siguen vigentes hoy, iglesia. Otra advertencia en los libros de Proverbios. Proverbios 21-29. El hombre impío endurece su rostro, mas el recto ordena sus caminos. Proverbios 28-13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 28-14. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Proverbios 29:1. El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Por lo cual dice Salmos 69:5, Dios, tú conoces mi insensatez y mis pecados no te son ocultos. Romanos 2:5, más advertencias a la iglesia. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Más advertencias. Hay muchas advertencias en la palabra del Señor que no podemos ignorar y que son vigentes para nosotros como iglesia, como pueblo hoy. Escuchemos la palabra de Dios que nos advierte. Porque nuestro endurecimiento, nuestros callos, solo podrán anunciar el juicio y la ira de Dios que viene. Hebreos 3:7. Y uno de los que advierte de manera constante y nos hace ver la urgencia del arrepentimiento, que el día y la hora del arrepentimiento es hoy. Hebreos 3:7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice, vuelve y repite, hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal de que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Y vuelve y repite Hebreo de nuevo, varias veces lo repite, de nuevo repite. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, de nuevo remarca la urgencia del arrepentimiento. El arrepentimiento es hoy, es urgente. Vuelve y repite, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación.
Y vuelve y repite de nuevo en el 4:7, otra vez que termina un día, hoy, de nuevo la urgencia, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyere hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Varias veces Hebreos repite la advertencia, hoy, 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 en otras palabras, está diciendo, es urgente el llamado, la advertencia es urgente. Si oyeres hoy su voz, 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 no endurezcáis vuestros corazones, como dice el pueblo de Israel. La advertencia es clara, la repite varias veces Hebreo. Hoy, el llamado de arrepentimiento, de no endurecerse, es hoy, iglesia. Porque puede que cuando el martillo de Dios venga mañana, sea tarde. Entonces, concluyo. La palabra de Dios dice en Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Sin embargo, iglesia, sin arrepentimiento, nunca habrá paz ni santidad. ¿Quién tendrá paz con Dios y quién le verá sin arrepentimiento? Con esto concluimos y esperamos que esta prueba diagnóstica nos haga ver nuestro propio corazón y el corazón del pueblo de la iglesia, por qué estamos como estamos y la enorme necesidad que tenemos, no solamente de arrepentimiento, no solamente de no endurecernos más, sino la enorme necesidad que tenemos de que se hable y se predique acerca de la doctrina del arrepentimiento y de lo que es arrepentirse. Tenemos una iglesia que necesita arrepentirse, que ya no sabe lo que es quebrantarse ante la voz de Dios, que ya no sabe lo que es la doctrina del quebrantamiento, no sabe lo que es gemir y llorar ante la voz y la compunción del Espíritu Santo, porque su corazón de piedra no le permite escuchar la voz de Dios. Necesitamos volver a hablar de quebrantamiento, sobre arrepentimiento, sobre humillarnos realmente delante de Dios. No endurezcamos más nuestra cerviz, no endurezcamos más nuestros corazones, no dejemos que los callos se sigan acumulando en callos y formen en capas de callosidad donde nada puede penetrar y seamos tan insensibles y lleguemos a un punto donde parece que ya no hay esperanza. Así que hasta aquí lo dejo, iglesia, con esta exposición clara, diagnóstica, radiográfica, por así decirlo, de lo que sucede en el corazón del hombre, paso por paso, cuando éste no se arrepiente. Si así Dios nos permite, en nuestra próxima intervención, en nuestra próxima oportunidad de exposición de la palabra, estaremos hablando del resultado de ese corazón, y en una tercera predicación de esta serie estaremos hablando desde otra perspectiva. ¿Cuáles son las acciones que Dios toma? ¿Qué sucede desde la perspectiva de Dios? Hoy hablamos de la perspectiva del hombre y hablaremos de los resultados de eso, de cómo la Biblia llama a ese corazón. Pero en una tercera ocasión y oportunidad estaremos hablando de la perspectiva de Dios. ¿Qué ocurre de la perspectiva externa, de la perspectiva de la mano de Dios, cuando esto sucede en el corazón del hombre en un estado de impenitencia y de no arrepentimiento? Hasta que lo dejo, hermano. Dios les bendiga.